Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe, ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, buenas noches Argentina, aquí estamos en Sala de Espera en una nueva emisión por Radio Hope 90.3, como cada martes de 20 a 21 al lado tuyo, palpitando la pasión de este mes de junio con cada partido. Yo sé que vos estás ahí pendiente, cómo estuvo Italia, Uruguay. Tú estabas a favor de Italia, estabas a favor de Uruguay. Y ahora, bueno, ni qué pensarlo mañana. Mañana todas estamos ahí, ¿no? Haciendo fuerza, diciendo vamos a Argentina. Y por eso este programa los venimos desarrollando justamente pensando en este tema, ¿no? ¿Dónde está tu pasión? ¿No? Porque bueno, el deporte es una pasión, pero es algo momentáneo, pasajero. Estamos hablando de esas pasiones que mueven tu vida, a tomar decisiones, a ver qué vas a seguir no desarrollando, creciendo, apuntando y hasta generando a veces sacrificios, ¿no? Detrás de una pasión, de un sueño, de algo que te conmueve al punto de que no podés dejar de pensar en eso, de soñar en eso, invertir tiempo, invertir dinero. ¿Cuál es tu pasión? Bueno, hoy vamos a hablar de gente apasionada, de hombres apasionados y todo lo que eso les fue aparejando, ¿no? En su vida, en su familia, en sus desarrollos. Y yo estoy rodeada de mujeres apasionadas y de hombres apasionados, así que ya le estoy dando las muy buenas noches a la productora de este programa, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos están del otro lado, escuchándonos como todos los martes. Bienvenidos y preparadas para un nuevo programa. Y la co-conductora, mujer apasionada ella, que se mira todos los partidos de fútbol. Sí. Muy informada. Yo no tanto. Ella es la profesora Alejandra Echeverri. Muy buenas noches, queridas amigas, y a la preciosa audiencia que hoy nos está escuchando. Y bueno, aguante la Italia. Siamo fuori de la Copa, pero bueno, en la próxima. En la próxima. Nos lleva. Vos sabés que yo tengo, hoy le contaba a Adriana, tengo la sangre, la vertiente italiana de parte de mamá, que es la más fuerte, porque conocí todos los abuelos de parte de mamá, y la parte de papá es uruguaya. Sí, pero no me tira ni de casualidad, claro, ni un miligramo, pero bueno, eso de la hermandad sudamericana italiana en el corazón, sí, y en el alma, a full. Y yo de mamá y papá, imagínate, así que hoy chorreamos mozzarella, pero bueno, siamo fuori. Bueno, le damos las muy buenas noches a alguien que ya está trabajando, ella no se distrae, está concentradísima, es la telefonista de lujo, Mónica Urbainsky. Sí, convengamos que no es de la comunidad. Me parece que Italia no. No, pero ella es muy argentina. Ella viene de la parte chac, como digo yo. Sí. Y muy buenas noches al señor operador Jesús Madrid. Hoy España. Madrid. Siamo fuori los gallegos. Hace rato. Bueno, nosotros reímos por ahora. Bueno, sí, vamos a ver mañana. Silvana Boto de Martínez, que si bien tengo así sangre tana por todos lados,
Yo hincho por Argentina. Y sí, obviamente. Así que bueno, estamos así a full con todo el tema del fútbol. Pero nos gustaría que vos, como ya hay gente que se está comunicando, también compartas con nosotros quizás cuáles son tus pasiones. Quizás, bueno, no necesariamente el fútbol, hay otras cosas que nos apasionan, literatura, música, teatro, lo que vos sientas en tu corazón que te mueve. Para eso te damos las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821. En Facebook nos encontrás en el perfil de En Sala de Espera y Hope es tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si te perdiste algún programa de estos que estamos haciendo todos los martes, pueden volver a escucharlos en diferido, o si se lo querés enviar a algún amigo, pariente, y los vas a encontrar en la página de la radio, en nuestro perfil, o los podés buscar en YouTube. Perfecto. Y algo que queríamos compartir con ustedes, algo muy lindo que se está gestando, ¿verdad? Sí, queremos comunicarles que estamos en presencia de un evento solidario muy importante, donde es abierto a toda la comunidad, y para poder ayudar a gente que está viviendo en Corrientes, en situaciones precarias y en pueblitos muy con muchas necesidades, ¿no? Entonces, la Fundación Misión de Esperanza organiza un viaje para el mes de julio a ese lugar, ahí en la provincia de Corrientes, un lugar bonito como es toda la provincia de Corrientes, pero gente que vive muy aislada de todo, verdaderamente, entonces, claro, y con muchas necesidades. Ya han ido en otras oportunidades y han hecho toda una obra misionera preciosa, pero van por más. Los chicos están desafiados a ir por más. Entonces hay un grupo precioso de la iglesia que está convocando para que los ayudemos. ¿De qué manera podemos colaborar y ayudar y ser todos partícipes de este gran proyecto? Y bueno, con donaciones, de pronto hay que construir baños, entonces van a hacer falta todo lo que es materiales de construcción, bolsas de cemento. Quizás uno obviamente no va a traer la bolsa de cemento, pero sí comunicarse con los encargados como para poder hacer efectiva esa donación de otra manera. Entonces todo va a ser bienvenido. Desde ya son lugares que tienen muchísimas necesidades en lo que es alimento, en lo que es vestimenta, carencias. Hincapié en zapatillas, es verdad. Uh-huh. Entonces, siempre en buen estado, obviamente, porque bueno, no es que vamos a donar lo que nos sobra o lo que está roto, no. Claro, no sería. No las cosas descartadas, exacto, sino algo que realmente merezca. La gente pueda usar. Claro, así que, bueno, esa es una hermosa manera de mostrar un Cristo en acción, ¿no? Un Cristo vivo, el ayudar al otro y velar por sus necesidades. Así que son todos invitados a poder colaborar con este grupo de la iglesia que se está prestando para poder hacer este viaje misionero y ser de bendición en esa tierra correntina. Qué lindo, ¿no? Poder hacer esto realmente con todo el amor y la excelencia que este tipo de obras merecen. Y yo les quiero contar que el 24 de junio es una fecha muy especial. Ah, mira. Tenemos efemérides que me llamaron la atención. Personas que nacieron el 24 de junio. El 24, pues si nombro las que nacieron el 23, hay una persona importantísima, pero voy a hablar de las que nacieron el 24. Porque el 23 nació mi hija, hago la acotación para favor. Los que no saben. Un saludito para Maxi. Para Maxi, mi bebé. Ajá. El 24 de junio de 1987 nacía en Rosario un futbolista. Mira, Messi. Chin. Tal cual, Lionel Messi, considerado el actual mejor jugador del mundo. Muy bien. Aunque algunos lo están criticando un poquito en su participación. Está haciendo precalentamiento. Pero bueno, es un grosso, ¿no? Más allá de que, bueno, puede haber... Toda la gente apasionada genera, después lo vamos a ver con Pablo también, ¿no? Genera siempre este tipo de situaciones. Exacto. Quienes lo aman, quienes lo odian, quienes les critican. Y hablando de quienes aman y quienes odian a alguien, nació otra persona, pero en 1978. A ver.
considerado uno de los máximos ídolos y referente de Boca Junior, también querido y odiado. Juan Román Riquelme. Mira, También, sí, 24 de junio. Miren qué interesante, ¿no? Y hablando de deportistas, ¿saben quién nació? Pero en el año 1911. Opa, Ya nos vamos sí. un poco más lejos. lejito. En Balcarce, una gloria del deporte argentino y uno de los mejores corredores del automovilismo mundial. Fangio. Tal cual. Sí. Juan Manuel Fangio fue quíntuple campeón de la Fórmula 1 en esa época, que el que ganaba era porque Sí. era un buen conductor. Los autos, pobrecitos, no eran como los autos de ahora que son casi automáticos. Ganó con Alfa Romeo, con Mercedes-Benz, con Maserati y con Ferrari. ¿Qué fecha, no? También nació un 24 de junio del mismo año un escritor, ensayista, físico y pintor argentino, Ernesto Sábato. Uy, genio total, qué bueno. Autor de novelas como El túnel, Sobre Sí. héroes y tumbas, Abadón, El exterminador, etcétera. Realmente, ¿no? El 24 de junio, una fecha, ¿no? Sí. Muy movida. Y como para cerrar las efemérides, un 24 de junio, pero un poquito más atrás nos vamos. 1821 nacía el médico, higienista y creador de la Cruz Roja Argentina, Guillermo Rawson. Qué bueno. Así que una fecha realmente para tener en cuenta, gente que evidentemente cada una en su rama, en su área, fueron personas apasionadas por lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y ya llegó un saludito, el acostumbrado de Clotilde, Ay, que qué nos manda bueno. un versito. Dice, A ver. qué granizo el de ayer, solo había que esperar que el Señor pudiera soplar y las nubes disipar. Hoy el sol vuelve a brillar y qué lindo es escuchar el programa en Sala de Estar. Bendiciones a todas. Gracias, Clotilde. Ay, sí. Nos cambió el nombre, en Sala de Estar. En Sala de Está Estar. bueno. El tema es que, para que rime, Claro, el claro. tema es que el granizo de ayer es verdad, ¿no? En algunas zonas fue terrible. Sí. Hizo desastre. Hizo desastre. Sí, a mí me dejó las plantitas medio así como Sí, a pachuchitas. mí el árbol del patio también. Pobrecita, pero es la naturaleza que se manifiesta. Sí, tal cual. Yo por eso estaba en la escuela y los chicos se querían tirar de cabeza a salir a jugar con eso, viste que eran cascotazos. Y una manera de frenarlo fue, saquen todos los celulares y empiecen a sacar fotos, que después les explico cómo se forma. Brillante Así idea. que Brillante. con eso logramos salir de la situación. Estábamos hablando de un hombre de gran pasión como es Pablo, ¿no? Y vos sabés que dentro de lo que es la vida de este apasionado discípulo, convengamos que hay una persona que lo podríamos llamar así, un héroe olvidado, ¿sí? Donde aparece muy poco en el relato bíblico, pero sí es clave para entender esos comienzos del ministerio de Pablo. Y esta persona es Ananías. Oh. Y para entender un poco la relación inicial entre Pablo y Ananías, vamos a imaginarnos, vamos a hacer como una historia en donde digamos una historia más moderna, ¿no? Nos imaginamos que estamos en el año 1940 y que vivimos, nos habíamos mudado fuera de las ciudades de la ciudad, de Viena, en Austria. Y que estaban ahí obviamente plena Segunda Guerra Claro. Mundial, ¿no? Los nazis habían ocupado a esa ciudad y ahora, todo el país estaba bajo esa ocupación. Y resulta que nosotras éramos de una familia judía. Entonces estamos como complicados. ¿Por qué? Porque obviamente las mayorías de nuestros familiares habían desaparecido, habían sido arrestados secretamente, vieron a los campos de concentración, todo eso que ya conocemos como la historia, triste historia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros éramos parte de una familia y habíamos hecho la dolorosa, digamos así, decisión de reunir a nuestra familia y huir de nuestro cómodo hogar y irnos hacia las afueras, a otro lugar, como para poder refugiarnos en las montañas, digamos, ¿no?
Entonces, la noche anterior a ese planeado escape, nos despertamos así con una especie de sensación extraña. Y es como que estábamos así soñando, ¿no? Pero la realidad era que teníamos miedo frente a todo lo que teníamos que enfrentar. Entonces, digamos, en esa parte de ese sueño, ¿no? Como parte de lo que uno ve a veces en los sueños, ¿viste? Resulta que te toca levantarte, vos estás soñando esto, que te toca, o ves esto, mejor dicho, te toca levantarte, ir a una calle, llamada Wickenburg, y justo al oeste del campus de la universidad ahí en las afueras de Viena. Y allí vas a encontrar una casa propiedad de Franz Kaiser. Entonces, cuando entras, hallas a un hombre que era un hombre austríaco nacido en Braunau, y su nombre era Adolf Hitler. Bueno. O sea, vos te fuiste, digamos, a refugiar y te encontraste con tu peor Hitler. enemiga. Exacto. Tu perseguidor. ¿Qué hubiese sentido, no? Entonces, suponete, siguiendo así la historia, digamos, Adolf Hitler te lo encontrás ciego, ¿no? Y te dicen, bueno, tenés que ir y tocarlo porque él, gracias a que vos vas a hacer eso, vas a obedecer y vas a hacer eso, él va a volver a recuperar la visión y él salvará a tu pueblo. Una misión muy complicada, ¿no? Muy porque complicada. vos, judío, tenías que hacer esto con el principal asesino de judíos, ¿no? Bueno, eso fue, digamos, es un relato más moderno, pero para entender la posición de Ananías y quién fue Ananías. Ananías estaba en esta situación. Él vivía en Damasco. Poco después de la muerte de Esteban, estábamos en esta situación. A 160 kilómetros al nordeste de Jerusalén está Damasco, y allí le habló el Señor a Ananías y le ordenó que fuera a una casa que jamás había visitado antes, propiedad de un hombre llamado Judas, a quien nunca antes había conocido. El Señor le dijo que en esa casa encontraría un hombre que estaba ciego y que ese hombre oraba. ¿Quién era ese hombre? Saulo de Tarso. Cuando el mensajero tocara la puerta y hablara con él, el fariseo ciego volvería a ver, se recuperaría de su condición y finalmente se convertiría en el vaso escogido de Dios. Como que no les parece que ese encargo era como medio pesado, muy pesado y sorprendente de sobrellevar. Esto que estamos hablando, vos sabés en qué parte de la Biblia está en Hechos 9 del 10 al 12, cuando Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué fuerte, ¿no? Porque acá tenemos que dividir, digamos, esto que Dios empieza a hablar con Ananías, lo tenemos que dividir en partes. ¿Cuál sería esta primera parte? La orden que Dios le da. Lo primero es la orden. Porque, digamos, aunque la tradición dice que Ananías fue posiblemente uno de los obispos de Damasco, poco se sabe de este hombre. El hombre surge de pronto en esta narración sobre Saulo en el libro de los Hechos, como decíamos recién. Por eso es un héroe poco renombrado, ¿no? Se menciona en esta parte nada más. Y después no aparece en ninguna otra. Yo tengo una así como una imagen, ¿no? De Ananías. Perdóname que te corté. No, perfecto. Pero sabes que como que, ¿viste el abuelito Dime Tú de Heidi? Yo me lo imagino así, Ananías. Sí, esa historia siempre me fascinó de cuando era chiquitita de la escuela dominical. Y bueno, me parecía un encargo tan importante que le hizo Dios, que le dio Dios. Y él respondió: heme aquí, ¿no? Qué valiente, porque yo muy valiente. me hubiese muerto de miedo.
enfrentarme a semejante perseguidor, ¿no? Sí, tal cual. Vos fíjate que ¿no? Que tras haber oído, o sea, haber escuchado a Dios y haberse dado cuenta que esto era auténtico, ¿no? Esa voz que sintió, ese sentir, esa presencia de Dios, entendió, bueno, de qué se trataba la orden, ¿no? Entonces, ahí vino, digamos, de parte de él un argumento, que acá sería un segundo elemento a tener en cuenta. Ananías responde respetuosamente, ¿no? Señor, he oído hablar mucho acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Eso está en Hechos 9:13. Qué tremendo, ¿no? Porque, claro, él tenía que ir a orarle a una persona que sabía que su especialidad era haber matado y regocijarse en haber matado tantos cristianos, ¿no? Es decir, que acá no solo él tenía que superar el miedo, sino también que quizás en su corazón había como un enojo, capaz que hasta odio contra un hombre que había hecho tanto mal y tuvo que superar todo eso. Sí, eso es lo que llamaríamos, ¿sabes cómo? Una obediencia absoluta. Sí. En ningún momento él tuvo una renuencia a digamos, a decirle no, a Dios no, mira, manda a otro, o no lo voy a hacer. Él tomó esto que venía de parte de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque era una persona obviamente dedicada a la obra de Dios, y entonces Ananías procede, ¿no? Como está establecido y que se lee acá en el libro de los Hechos, ¿no? Va y hace tal cual Dios le encarga, ¿no? Y otro aspecto a tener en cuenta es lo que sigue, ¿no? La respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios en Hechos 9 del 15 al 16 es esta: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, ¿sí? O sea, ante los que no eran judíos, los reyes y los hijos de Israel. Mirad la trascendencia que iba a tener. Ya Dios tenía este plan sobre él, ¿no? Sobre un asesino, ¿no? Pero en ese momento había tenido ese encuentro y ya había tenido su momento de conversión, como dijimos el otro día. Ay, me gusta eso de Ananías que le preguntó al Señor, ¿no? Como diciendo, será mi última tarea. Sí. A ver si el Señor va a decir, le devuelvo la vista y ahí no me mira y me mata. Ahí saca la daga y a la yugular. No, bueno, la historia ha sido, Dios tenía todo un propósito con todo esto, ¿verdad? Vos sabés que sigue diciendo la palabra, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso me pegó en el corazón, ¿no? Porque cuánto me es necesario, o sea, le iba a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer por su nombre. Y vos fíjate que toda la historia que sigue de Pablo, Uruguay sí tuvo padecimientos, que fue preso, que lo golpearon, bueno, infinidad de situaciones, lo cual nos lleva a reflexionar, ¿no? Sobre nuestras actitudes, nuestras conductas, ¿no? Todo aquello que se aleja de lo bueno de Dios tiene sus consecuencias, ¿sí? Entonces, bueno, vamos pagando las consecuencias de nuestros errores, y eso es una realidad y lo tenemos que considerar. Entonces, si seguimos el relato, ¿no? Que esta respuesta, digamos, de parte de Dios a Ananías, diciéndole, yo te mostraré cuánto le es necesario padecer. Esa palabra padecer, ¿no? Y muchas veces ese padecimiento para cualquier persona es importante, por más que a nadie le gusta padecer, sufrir, pero muchas veces los padecimientos hacen crecer a las personas. Sí. No sos la misma antes de un sufrimiento, de un padecimiento habla de algo que se prolonga, no es un instante y ya está, se solucionó. Un padecimiento habla de que la situación se prolonga en el tiempo, por eso la padeces, la sufrís y estás inmerso en ese tipo de depresión, ¿no? Entonces estamos ante la presencia, en el caso de Ananías, de un héroe olvidado. ¿Por qué héroe? Porque él, como Dios, obedeció.
Este punto es a rescatar, importantísimo, obedecer aunque vos no entiendas y hasta aunque tengas miedo, pero vos sabías que la visión, la que él vio era real, él sabía que era Dios diciéndole lo que le había dicho, entonces no había duda, entonces él procedió de esa manera. Y qué importante que era esa participación, ¿no? Sí, fundamental. Yo estoy pensando cuántos héroes anónimos estarán escuchando en este momento el programa, ¿no? Sí. Y tu participación no pienses que es menor. Tal cual. Entonces acá empieza a desmantelarse, o a vislumbrarse, mejor dicho así, la semblanza de un héroe olvidado, porque quedó acá, en este aspecto, en este punto de la Biblia, pero como decís vos, todo lo que siguió tuvo ese origen en Ananías, ¿no? Y fíjate, frente a quizás lo que él puede haber sentido, como quizás un judío, como habíamos dicho al principio, un judío puede sentir ante el haberse acercado quizás a Hitler, o saber que lo tenía que ir a ayudar. Cuando se encuentran Ananías y Saulo, mirá lo que le dice Ananías, esto está en Hechos 9:17. Saulo, hermano, lo llama hermano. El Señor que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo hizo sentir hermano, ¿no? Entonces, inmediatamente, qué convicción, qué corazón, ¿no? Tan tocado de parte de Dios, porque vuelvo a repetir, no tenemos un historial en la Biblia donde se mencionara antes, los hechos lo relata Lucas, entonces no tenemos que, posiblemente como dice Swindoll, era obispo de Damasco, o sea, era una persona con un cargo dentro de la iglesia en este lugar donde había tantos creyentes, ¿no? Pero bueno, ha sido un héroe olvidado, pero procedió de esa manera, y a partir de esta manera, de este momento, Saulo ya empezó a ser el Pablo, ¿no? Dice la palabra de Dios que se le caen estaba ciego, al orarle a Ananías, se caen de sus ojos como escamas, y cosa que eso no pasó nunca, no hay relatos bíblicos donde haya pasado eso, que un ciego reciba la vista de esa manera, y a partir de ese momento ya comienza el ministerio de Pablo, y empieza inmediatamente. La Biblia nos narra, y recomiendo leer los Hechos de los Apóstoles, porque ahí ves lo que era la iglesia primitiva y el ejemplo que tenemos que tomar como iglesia. Ahí empieza Pablo a predicar, pero de una manera, claro, a ver, imagínate, salió de una ceguera, y el toque que había recibido del mismo Señor Jesús. Nunca podés quedar igual frente a semejante hecho. Entonces uno podría señalar, como para resumir, grandes elementos sorprendentes con respecto a la voluntad de Dios, porque si hay algo acá en Ananías que uno tiene que rescatar, es que cumplió la voluntad de Dios, obedeció a rajatabla. A rajatabla. Entonces, un elemento dentro de eso, de lo que de sorprendente, ¿no? O sea, elementos que provocan sorpresas dentro de lo que es la voluntad de Dios, sería las sorpresas son siempre parte de la dirección de Dios. Sí, acá era justamente una gran sorpresa tener que ir a orarle a Saulo. Otro elemento, las promesas siempre estimulan nuestra necesidad de fe. Sí, entonces Dios viniendo con palabra, con promesa, porque bueno, Pablo tenía toda esa promesa detrás, ¿no? Él era el elegido para ir a hablarle ni más ni menos que a los gentiles, o sea que la palabra a nosotros, ¿no? A los que no éramos directamente hebreos. Un tercer elemento, salir por fe, siempre hace más claro el plan de Dios, sí, porque acá tuvo que, aparte de obediencia, Ananías tuvo que tener mucha fe en que eso era palabra de Dios y así se iba a cumplir. Y en último lugar, la obediencia siempre estimula el crecimiento. Digamos así, una de las consecuencias o de lo más lindo, del fruto más lindo del obedecer, es que el primero que recibe el crecimiento por haber obedecido es uno. Así que podemos rescatar de justamente este inicio del ministerio a través de la figura de Ananías estos elementos que los tomamos para nuestra vida, para enriquecernos y para nosotras también crecer de la misma manera. Qué maravilla. Acá, bueno, Adriana Beatriz Crosa, muy contenta, nos saluda, dice que alegría poder volver a escucharlas,
cómo las extrañé, que Dios las bendiga, mucho, mucho besitos. Nosotras también, Adriana, te extrañamos, sabemos que por razones laborales no podías estar escuchando en directo a la radio, pero bueno, ahora ya estamos sintonizadas. Y acá otro mensajito de Noelia, gracias por llamar, Noelia, y nos pide oración por sanidad y trabajo. Buenísimo. ¿Y qué es lo que nos moviliza? ¿Qué es lo que lo movilizaba a Ananías? ¿Qué es lo que lo movilizaba a Pablo? Pues diría Lily Goodman, es tu amor. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Miro hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios eres mi porción, a través de cada etapa de mi vida estás, en mis alegrías y en la soledad. Nada de este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados andaré de tu mano. Es que ya no tengo que buscar, solo hay una verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva. Es verdad, ¿no? Es su amor, nos sostiene, nos anima, nos motiva. Todo eso lo hace el amor de Dios en nuestras vidas. Y si vos querés recibir de ese amor de Dios, te invitamos a los diferentes servicios, tanto en el Templo Central como el de Avenida La Plata. Si esos no te quedan cerca de tu casa, te vamos a dar los diferentes anexos, quizás alguno de ellos te quede más cómodo. Uno es en Lanús, en Hipólito Yrigoyen 3547. Los servicios son los días miércoles 19:30 y domingos 10 horas. En Quilmes Este, en la calle Libertad, 1448. Los servicios son los días miércoles a las 18 horas y a las 20 horas, los domingos a las 9 y a las 18 horas. En Bernal Oeste, la calle Boedo, 1734. Servicios los días martes, 20 horas, sábados, 20 horas y domingos, 18 horas.
En Berisso, Avenida Génova 3143, entre 155 y 156, y los servicios son los domingos a las 19 horas. En Dolores, Juan Bautista Selva y Espora, y los servicios son los sábados a las 19 horas. Y en Ezeiza, en la calle Pravas 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza, y los servicios son los martes a las 20 horas y los domingos a las 10. Perfecto. Esperemos que, te puedas acercar a alguno de ellos. Y bueno, siguiendo con el tema de Pablo, ¿no? Bueno, Pablo, un hombre apasionado tanto antes, ¿no?, de encontrarse con Jesús como después. Él todo lo que lo desarrollaba lo hacía, ¿no?, con todo su fuego. Bueno, durante toda su vida, como en las siguientes generaciones también, o sea, posteriori, ¿no?, de Pablo, de su muerte, la figura y el mensaje de Pablo de Tarso fueron motivo de debate. Generaron juicios de valor marcadamente contrastantes y llegaron a suscitar reacciones extremas. Claro. Eso es lo que ocurre generalmente cuando una persona es apasionada, provoca esto, ¿no? Gente que lo va a seguir, que lo va a amar, que lo va a recontra, ¿no?, a apoyar y a respaldar, y de pronto lo totalmente contrario. Sí, son esos líderes coléricos, Claro. ¿no? Que uno los definiría de esa manera. Y que tiene enemigos acérrimos. Sí. Es verdad. Bueno, de hecho el propio Clemente de Roma sugirió que Pablo fue entregado a la muerte por celos y envidias. Ah, Qué mira. fuerte, ¿no? Sí. Bueno, es un poco el precio de ser una persona, una figura descollante en algún área. Se generan este tipo de situaciones. Por una parte, 3 de los padres apostólicos de los siglos I y II, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, se refirieron a Pablo y manifestaron su admiración por él. Policarpo llegó a expresar que no sería capaz de aproximarse a la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo. Él escribió: porque ni yo ni otro alguno semejante a mí puede competir con la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo, quien, morando entre vosotros a presencia de los hombres de entonces, enseñó puntual y firmemente la palabra de la verdad, y ausente luego os escribió cartas, con cuya lectura, si sabéis ahondar en ellas, podréis edificaros en orden a la fe que os ha sido dada, ¿no? O sea, esta admiración de los primeros padres apostólicos. Por otro lado estaba la corriente judeo-cristiana de la iglesia primitiva, que tendió a ser refractaria a Pablo porque se lo consideraba rival de Santiago y de Pedro, que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Claro. De allí que especialistas interpretan que la segunda epístola de Pedro, un escrito canónico tardío, datado de los años 100, 150, expresa cierta cautela respecto de las epístolas paulinas, ¿no?, de las cartas de Pablo. Si bien esta carta, la segunda de Pedro, menciona a Pablo como querido hermano. Sonó raro. Así con ese tonito. Parece tratar sus escritos con alguna reserva por la dificultad que podrían suscitarse en su comprensión con los débiles o no formados. Podrían torcer su doctrina para su propia perdición. Es decir, que había un temor en esas cartas que eran tan, ¿no?, en cierto sentido como liberales, casi consideradas en esa época. Estamos pensando, ¿no?, en gente que venía de un legalismo muy fuerte. Claro. Los padres de la iglesia subsiguientes avalaron y utilizaron las cartas de Pablo de forma sostenida, ¿no? Ireneo de León a fines del siglo II, y a propósito de la sucesión apostólica en las distintas iglesias, se señaló a Pablo junto a Pedro como la base de la iglesia en Roma. San Juan Crisóstomo lo exaltaba como superior a muchos ángeles y arcángeles, ¿no? Wow. Martín Lutero sostenía que no había nada en el mundo tan audaz como su predicación. Otras definiciones son más corrientes, como el misionero más grande, el 13º apóstol, Claro.
el primero después del único, o más simplemente el vaso de elección. Diferentes, ¿no? Títulos, nombres que se le daban a Pablo. Las interpretaciones que de los escritos de Pablo... Hoy diríamos The Best. Tal cual. Estamos en la onda de esto. Las interpretaciones de los escritos de Pablo que hicieron, por ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, tuvieron una influencia importantísima en la Reforma protestante del siglo XVI. Y en el siglo XVIII, las cartas paulinas fueron de inspiración para el movimiento nada menos que de John Wesley en Inglaterra. Qué bueno. Es decir, vemos a posteriori todo lo que su obra fue generando, fue gestando y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, totalmente actuales. Por otro lado, el carácter y el legado de Pablo se fueron verificando a través de las comunidades por él fundadas y también sus colaboradores. Él utilizó siempre para con ellos un lenguaje apasionado. Sí. ¿No? Demostraba en ese lenguaje lo que hervía por sus venas. A los tesalonicenses les escribió que eran su esperanza, su gozo, su corona, su gloria. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. A los filipenses le dijo que Dios era testigo de cuánto los amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Este es en Filipenses 1:8. Y que resplandecían como antorchas en el mundo, ¿no? Wow, si eso no te apasiona o no te motiva. Pero un motivador de aquello. Filipenses 2:15 está eso. A los miembros de la comunidad de Corinto les advirtió que no sería indulgentes con ellos. O sea que él también, como los motivaba, si era necesario, ¡pum!, venía el reto. Eso fue en 2 de Corintios 13:2. Pero no sin antes comentarles que les había escrito con muchas lágrimas para que supieran cuán grande era el amor que les tenía. Qué Eso lindo. está en 2 de Corintios 2:4. Es decir, como que él está mostrando que ese reto estaba basado en el amor, ¿no? claro. Una faceta paternal Sí, sobre sí. esas iglesias y sobre esos discípulos, ¿verdad? Y todo eso después iba a traer fruto, ¿no? Se especula que Pablo debió ser un hombre capaz de suscitar profundos sentimientos de amistad, ya que sus cartas dan muestra de lealtad por parte de un amplio abanico de personajes con nombre propio. Por ejemplo, Timoteo, Tito, Silas, todos formaron parte de ese equipo paulino, llevando sus cartas y sus mensajes, a veces en circunstancias muy difíciles. Los esposos cristianos Priscila y Aquila, cuya amistad hacia Pablo de Tarso resultó entrañable, fueron capaces de levantar su tienda y partir con él desde Corinto a Éfeso y luego ir a Roma, de donde habían sido exiliados previamente, para preparar la llegada del apóstol. O sea que estaban realmente, no era una amistad simplemente, bueno, nos juntamos a tomar un mate. Acá estaban poniendo en riesgo Sus vidas. Sus vidas, ¿no? Con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. Por ejemplo, Pablo, refiriéndose a Priscila y Aquila, dice en Romanos 16, 3 y 4, saluden a Priscila y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y no solo les estoy agradecido yo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. A este grupo de amigos se suma Lucas, a quien por tradición se identifica como el autor del evangelio, homónimo, o sea, de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Se menciona su nombre entre los colaboradores de Pablo, por ejemplo en Filemón lo nombra, y según la segunda epístola a Timoteo, habría acompañado a Pablo hasta su final. Todo eso es lo que generaba, ¿no?, esta vida de pasión y de entrega de Pablo. Y quería mencionar algo más sobre justamente lo que el ministerio de Pablo desarrolló, que fueron sus famosos viajes. Sí, qué lindo, los viajes misioneros. Los viajes, hay tres fueron los viajes misioneros de Pablo. Comenzó su ministerio él en Damasco y Arabia. Pablo, huyó a Jerusalén, donde, visitó y conversó con Pedro y Santiago. Hay algunas situaciones, pero a lo que yo quería apuntar es que esos viajes que realizó Pablo, la magnitud de esos viajes, el esfuerzo, la mayoría de esos viajes fue a pie.
Por eso a veces como que uno dice, bueno, viajó de acá a allá, pero no nos sentamos un poquito a detenernos y pensar, no es que tomaban el tren, No, O el son avión. miles La de kilómetros. Sí. ¿no? ¿Cómo la tienen incorporada? Que uno espera la combi que venga calefaccionada, con aire acondicionado, y La te quejas grande que es cuando... más cómoda que la chica. Claro, porque estás media como con las piernitas y no muy... Muero por sacarles una foto yo adentro. Bueno, Ay, qué digamos chica. que los viajes de Pablo eran mayormente a pie. Y yo les quería comentar un poquito los kilómetros que hizo. A ver, A eso ver, me encanta, sí. ese dato geográfico. Primer viaje, desde Atalia al puerto en donde llegó desde Chipre hasta Derbe, ida y vuelta. Están sentadas, ¿no? Sí. 1000 kilómetros. Claro. A pie. ¿Mm? Habrá Segu- tenido unas sandalias cómodas. Por favor. Dios mío, me reavergüenzo yo Sí, de- ¿no? Ay, sí. Segundo viaje. Desde Tarso hasta Troade, 1400 kilómetros. Vamos sumando, ¿no? 1400. Si se tiene en cuenta el desplazamiento por Galacia hasta su capital, Ancira, hay que añadir 526 kilómetros más. Ya llegamos casi a 3000. Por lo tanto, solamente dentro del Asia Menor recorrió por lo menos 1926 kilómetros. Este cálculo de mínimo se debe a que la narración de los hechos de los apóstoles es muy general y se limita a decir que atravesó la región de Galacia y Misia. Pero bueno, son estimados. Tercer viaje. O sea, tenemos que seguir sumando. Claro, convengamos que no había autopistas tampoco, ¿no? No. Entonces los viajes, el accidente geográfico lo tenías que sobrevivir y sufrir. Totalmente. De Y tendríamos Tarso, que considerar los peligros no existentes. Claro. eso ahora lo vamos buenísimo. a ver también, porque el tema era también cómo eran esos caminos, ¿no? Claro. De Tarso a Éfeso, 1150 kilómetros. Y a ello hay que sumar el recorrido por la región. Por eso estamos hablando de la distancia de una ciudad a la otra, pero adentro la recorrían. En este viaje solo dentro de Asia Menor recorrió un mínimo de 1700 kilómetros. ¿Mm? Entonces hay que añadir a estos viajes por tierra de Europa y por mar los caminos difíciles, las diferencias de altitud, etcétera. De una forma muy vivida, Pablo mismo describió en un pasaje de 2 de Corintios 11, del versículo 23 al 29, más o menos cómo eran estos viajes. A Él ver. escribió: en peligros de muerte he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio, 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? Wow, ¿no? Qué Impresionante. fuerte. Sí. Qué tremendo la pasión que realmente este hombre lo superaba a todo esto. Todo El esto fuego interno, ¿verdad? tal cual. En efecto, como viajero desprotegido de toda escolta, sería víctima fácil de bandidos, en particular en las zonas rurales poco frecuentadas. Los viajes marítimos no eran más seguros. Los vientos podían ser de ayuda, pro al este, pero era peligroso poner rumbo a poniente, y los naufragios eran frecuentes en cualquier sentido. Aún en las grandes ciudades grecorromanas como Éfeso, Pablo no dejaba de ser judío, posiblemente con un zurrón al hombro queriendo cuestionar toda la cultura en nombre de quien había sido considerado un criminal crucificado. Ni aun los suyos, los de su clase, raza o estirpe, es decir, los judíos, dejaban de sancionarlo. Pero él sabía que se estaba moviendo dentro de una verdad y no podía callarse.
Por eso él seguía los pasos. Justamente este es el tema que ahora vamos a compartir, siguiéndote los pasos del CD Apasionado por ti de Rojo. Estás escuchando En Sala de Espera. Quiero ir allá, solo si tú quieres. Quiero soñar en lo que tú quieres. Cambiaré mi plan, solo si tú quieres. Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para agradarte. Siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Quiero estar pegado a tu lado, tú eres todo mi destino. Voy a caminar en lo que tú quieres. Esperar o volar, solo si tú quieres. Y mi historia irá en lo que tú quieres. Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para agradarte. Quiero estar siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Quiero estar pegado a tu lado, tú eres todo mi destino. Quiero estar siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Quiero estar pegado a tu lado, tú eres todo mi destino. Quiero estar siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Bueno, seguimos y queremos mandar un saludito muy especial a Cintia Martínez, que nos está escuchando, le gusta mucho el tema y que nos manda besos para todas. Un abrazo muy muy grande para Cintia y su bebé. Que nos mande a Lana. Bueno, y siguiendo con el tema, yo amo a Ananías y creo que Ananías tenía una vida espiritual profunda que lo caracterizaba. Y quiero hablar un poquito de este tema, ¿no? ¿Qué es la vida espiritual profunda? Es un tema admirado, pero rara vez experimentado. Se habla poco de este tema. Ay, sí, es interesantísimo. Es interesantísimo, aunque, claro, todo el mundo lo considera interesante, pero bueno, se habla muy poco. Elogiamos las virtudes de la vida espiritual profunda, pero no la adoptamos. ¿Por qué no la adoptamos? Porque vivimos en un mundo vertiginoso y, ¿no es cierto?, corriendo de un lado para otro siempre con tanta actividad, ¿no? Nos encantan los beneficios que proporciona la vida espiritual profunda, pero este frenético estilo de vida desplaza la importancia que en realidad tiene la vida espiritual profunda, a menos que seamos forzados por el Señor a aceptar los ingredientes de la vida profunda, ya sea por un prolongado periodo de enfermedad o por algún cataclismo, ¿no? Esto de la vida espiritual profunda llega a ser solamente un sueño distante, digamos, ¿no?
Ahora, una vida caracterizada por la profundidad espiritual solo se puede cultivar a través de prolongados periodos de tiempo invertidos en el aislamiento, la quietud y la oscuridad. Digamos que estos son conceptos bastante extraños para aquellos que vivimos, ¿no?, con una vida así bastante acelerada del trabajo, de los hijos, de la casa, ¿verdad? Claro. Ahora, si vamos a la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia nos revela que las personas grandemente usadas por Dios se preparaban para ese propósito que Dios tenía para ellas durante periodos de aislamiento, quietud y oscuridad. Y vamos a hablar de algunos de ellos, vamos a hacer una breve reseña. El primero que tenemos acá es Moisés, ¿no? Ay, qué bueno. Un príncipe, digamos, de la corte del faraón. Moisés se había colocado en una posición conveniente para tener un futuro político promisorio, fabuloso. Sin embargo, después de matar a un ciudadano egipcio, huyó a las llanuras de Madián, donde se casó con la hija de un sacerdote del lugar y pasó los siguientes 40 años cuidando las ovejas de su suegro. No fue sino hasta que tenía 80 años que Dios finalmente sacó del anonimato a este príncipe, entre paréntesis podemos decir, o entre comillas, claro, ¿no es cierto? Para meterlo en ese propósito tan grande que él tuvo. Sí, estamos pensando y haciendo cuentas, cuando Dios lo llamó para esto, él ya tenía 80 años. O sea, no era joven precisamente. No era joven y pasó 40 años siendo tratado en la soledad del desierto por el Señor y siendo preparado, ¿no? Claro. Su carácter preparado. David fue ungido como rey de Israel siendo un adolescente, pero no asumió el trono hasta que no tenía 30 años. Y después de su grandeza, ¿no?, de su victoria contra Goliat, pasó los siguientes 13 años como fugitivo, ¿no? Estaba huyendo del rey Saúl, que por envidia, ¿no es cierto?, quería matarlo a toda costa. Sin embargo, algunos de los más queridos salmos de David son el resultado de este aislamiento, ¿no? Pero él vivió mayormente en el anonimato, sobreviviendo en el desierto de Judea, uno de los territorios más duros e inhóspitos del mundo. Sí. ¿Qué podemos decir de José? ¿No? Echado en la cárcel por la mentirosa, ¿no?, de la esposa de Potifar, ¿verdad? Primero cisterna. Sí, primero cisterna por sus hermanos, cisterna. Pasó 2 años en las prisiones de Egipto, preguntándose si volvería a ver de nuevo la luz del día, ¿no? Pero a pesar del castigo injusto, José aprendió muchísimo de ese encierro. Tenemos otro, Elías, enfrentado al rey Acab, ¿no es cierto? Enemigos, digamos, sí. Pronunció valientemente su profecía de juicio, que no llovería ni habría rocío en el reino mientras no hubiera arrepentimiento. Terrible, se enfrentó de una manera grosa contra el rey, ¿no?, de ese lugar. Ahora, para proteger a su fiel profeta de la reacción, digamos, esperada, el Señor lo esconde en un arroyo llamado Kerit. Allí estuvo al este del río Jordán con la única compañía de los cuervos que le había mandado el Señor, que lo alimentaba, ¿no es cierto? Y le llevaba comida a este profeta que estaba sumido en la depresión. Sin embargo, ¿no?, para consternación de Elías, el arroyo de agua fresca se secó a semejanza de su vitalidad espiritual y emocional, ¿no? Dios había diseñado a la medida este retiro del arroyo como un lugar de renovación para este profeta. ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista?
Este profeta del Nuevo Testamento que dice que se alimentaba de langostas. Pasó la mayor parte de su vida adulta predicándole a quien, a las piedras en el desierto. ¿Qué clase de comisión podríamos decir que fue esta? Ninguna distinción, ningún lugar de prominencia en el ministerio, ningún mensaje impresionante que fuera a las masas. Solo años de aislamiento, de quietud y de oscuridad. ¿Cuándo terminó esto? Cuando fue decapitado a petición de una ridícula joven bailarina. Pero ¿qué pasa con todos estos, digamos, hombres importantes, ¿no? Esos prolongados periodos de preparación, digamos, vigorizaron la eficiencia de cada uno de ellos. Se hicieron fuertes. Recién decías vos, ¿no, Ale, que el padecer forja un carácter. Eso es importante. Y que Dios lo usa, porque a veces uno dice, ay, bueno, esos padecimientos a nadie le gusta, pero Dios los permite de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pero que está formando tu carácter, tiene que sacar todo lo que nos sirve, las impurezas que nos sirven. Tiene que depurar, tenemos que ser, como decía, claro, como el barro en manos del alfarero para que él nos forme. Y ahora, si volvemos a Pablo, ¿no? Sí. ¿De dónde obtuvo su percepción en cuanto a la naturaleza del llamado de Dios, ¿no? De la realidad del Evangelio y de la comisión directa que había recibido de Cristo? Bueno, pensamos que fue en un periodo de aislamiento y quietud y oscuridad cuando partió a un lugar llamado Arabia para encontrarse con el Señor. ¿Dónde? Dice que en Arabia supuestamente se encontraba, era una gran extensión de desierto que va desde el sur de Sinaí. Vos podés decir, Ale, si es exacto, ¿no? Sí. Desde el sur de Sinaí, cerca de Egipto, hasta la frontera de Siria en el norte. Es posible que el lugar no haya estado muy lejos de Damasco y era un desierto pelado. Ahí era donde el Señor iba a tratar con Pablo a solas durante 3 años. Alguien sugirió que Pablo necesitó la misma cantidad de tiempo, esos 3 años, que pasaron los discípulos viajando con el Señor Jesús y aprendiendo de él. O sea que él tuvo un curso acelerado con el Señor a solas, ¿no? A diferencia de los discípulos. Es decir, que podemos encontrar en estos 3 años que hay como más de 1000 días que no se encuentran en la vida de Saulo, ¿no? Más de 1000 días que probablemente pasó solo, completamente solo, pensando, orando, luchando interiormente y escuchando de esta manera al Señor. Estamos persuadidos de que fue allí, en ese árido lugar de anonimato, donde Pablo desarrolló toda su teología. Allí se pudo encontrar con Dios de una manera íntima y profunda, ¿no? Recién decíamos, fue un curso intensivo de sana doctrina, de donde surgiría toda una vida de escritos, de predicación, de enseñanza. Pero más que eso, fue lo que le permitió poner de lado sus trofeos y cambiar su currículum de credenciales religiosas por una vibrante relación con el Cristo resucitado. Eso me hace pensar que si estamos pasando un desierto, en vez de estar quejándonos o sintiéndonos víctimas, quizás es el momento ideal para aprovechar a tener esa relación personal con Dios, ¿no? Y que Dios nos cambie. Totalmente. Sí, verdaderamente Dios cambia y hace milagros. ¿Puedo contar uno que me acaba de llegar recién? Por supuesto. Tenemos en nuestros grupos Miriam, una chica que bueno, le diagnosticaron verdaderamente, lo que le diagnosticaron es cáncer, pero bueno, en grado muy avanzado.
y verdaderamente los primeros momentos era verdaderamente muy fuerte todo lo que se le decía que podía llegar a pasar. Pero habíamos recibido la palabra de Satirio de quebrar todo lo que eran diagnósticos y reemplazarlos por promesas de Dios. Y lo fuimos haciendo de a poco, hace más o menos 6-7 meses que llevamos esta lucha a rajatabla porque salieron las situaciones que tenía por todo el organismo. Y me acaba de mandar un mensaje, ¿no? Se ora, la chica se afirmó en Dios. Quizás es un trato así como el de Pablo, ¿no? Un curso acelerado con lo que estábamos hablando, ¿no? Una situación muy difícil en donde la atiende el médico oncólogo y el tumor que ella tenía, dice que ahora en la tomografía sale como un punto prácticamente insignificante. Antes tenía 8 centímetros ese tumor y ahora es un punto insignificante, que bueno, lo que aparece una imagen, lo que le apareció una imagen en el hígado, posiblemente pueda ser otra cosa, como un quiste, pero que no es nada que pueda ofrecer ninguna situación. Y te imaginas, le da gracias a Dios. A mí me emociona porque es una lucha a brazo partido. Sí. Porque el enemigo tenía planes de destrucción, pero nuestro Dios llega con ese bálsamo y ese cumplimiento de sus promesas, ¿no? Entonces, bueno, vamos caminando hacia la sanidad total de Miriam y, bueno, gloria a Dios porque estamos en presencia de un milagro. Frente a un diagnóstico de muerte, porque hay que decirlo así como era, verdaderamente en un momento te corre ese escalofrío al pensar 2 minutos la situación, pero ahí donde uno saca la garra y decir, quebramos todos estos diagnósticos y las reemplazamos por las promesas. Y volvemos a decir que para Dios no hay nada imposible. Sí. Tal cual. Qué hermoso, ¿no? Poder cerrar el programa con esta noticia. Sí. Porque todo lo que hacemos, todo lo que compartimos, todo lo que vivimos, es por ti, Señor. Y eso nos lo canta David Escarpeta. Así que las dejamos con este tema y con este mensaje de cierre, que para Dios no hay nada imposible. Te deseamos una semana bendecida y nos reencontramos el próximo martes de 20 a 21. Estás escuchando En Sala de Espera. Es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Y es por ti que he vuelto a nacer. No hay otra cosa que solo reconocer que nada valgo sin tu amor. Perdón, la gracia y el perdón, la pasión del corazón. Si no estás aquí, ¿y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto. Es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Y es por ti que he vuelto a nacer. No hay otra cosa que solo reconocer que nada valgo sin tu amor. Pierdo la gracia y el perdón, la pasión del corazón. Si no estás aquí, ¿y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar. De amor yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto. Pero ¿cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena,